Hola, ¿qué tal familia, amigos? Qué gusto reencontrarnos por este canal. Pastor Ricardo González Velandia. Es un privilegio, un enorme privilegio y gozo también poder compartir con ustedes las verdades de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar de una vez para entrar en el estudio de hoy y a pedirle a papá que sea Él alojando su palabra en nuestro corazón. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Dios del cielo, por tu inmenso amor y tu fidelidad. Gracias porque, como lo has prometido, has caminado a nuestro lado cada segundo, cada instante de nuestra existencia. Gracias por tu Santo Espíritu que día a día, segundo a segundo, nos recuerda esas verdades tuyas, Dios mío, que nos ayudan a mantener la fe mientras aguardamos gozosos ese regreso tuyo desde el cielo por nosotros. Dios mío, yo te ruego para que este último pasaje de las bienaventuranzas llene nuestra vida de esperanza, de gozo frente a las situaciones difíciles que podamos enfrentar y particularmente con este tema que vamos a ver el día de hoy. Oro para que este medio funcione muy bien, que no tengamos ningún tipo de percance de índole técnico y que podamos principalmente recibir tu palabra con fe y que esa palabra se convierta en vida para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, recibe un cordial saludo de parte de mi esposita Pili. Todos los días estamos orando por tu vida y desde luego por nuestra vida, para que, como estaba orando, estas bienaventuranzas sean una realidad en nuestro diario vivir. Hoy vamos a ver el último segmento de estas bienaventuranzas que Jesucristo enseñó allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hoy estudiaremos versículos 10 al 12. Ubícate ahí, por favor, en Mateo 5, versículos 10 al 12. Voy a leerlo como lo vengo haciendo en las tres versiones. En primer lugar, en la Reina Valera 60, posteriormente en la PDT, Palabra de Dios para Todos, y en tercer lugar en la Nueva Versión Internacional. Eso es para que tengamos un poco más de enriquecimiento del texto y podamos pues entenderlo mejor. Dice en la versión Reina Valera 60, Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Y en la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje nos dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Lo primero que quiero que observemos de este pasaje, de este texto que Jesucristo enseñó a sus discípulos y se sigue enseñando desde luego en el presente, es que a través de la historia los creyentes en Cristo han sido objeto de persecución. Quisiera hablarles brevemente de un marco histórico. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente. Durante un periodo de más o menos 2 siglos, en el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo,
en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de las persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva, Eusebio, por allá en el año 263, se refirió a la cantidad en uno de sus escritos como grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local, como lo veremos en segundos, hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados. Es bueno que recordemos que la iglesia cristiana nació precisamente en medio de las persecuciones. Y dice un texto, para que lo ubiques, en Juan capítulo 20, verso 19, ve buscándolo por favor en tu Biblia, Juan 20, 19. Voy a leer este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo: que la paz esté con ustedes. Desde entonces, como lo acabo de decir, los han acompañado las persecuciones. Jesús había anunciado y les había enseñado que por ser seguidores de Él, por ser sus discípulos y desde luego servidores del Padre, ellos serían objeto de persecución. Jesús lo ilustró con la siguiente parábola, la parábola de los viñadores homicidas que mataron a los enviados del dueño de la vid. Acompáñame en Mateo capítulo 21, versos 33 al 46, en la misma traducción, Palabra de Dios para Todos. Mateo 21, del 33 al 46. Escuchen esta historia, dice de manera textual: el dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó llamar a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que les correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores les hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Ustedes qué creen que era el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue?, preguntó Jesús. Ellos le respondieron: Él matará de manera terrible a sus perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha. Jesús les dijo: seguramente habrán leído las escrituras que dice: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos, y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon estas historias, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era un profeta. Más adelante, en unos minuticos, hablaré un poco más de ese contexto religioso, porque como lo acabo de leer, los fariseos y saduceos fueron el principal obstáculo, por decirlo así, o los principales opositores del ministerio de Cristo y posteriormente de los discípulos que Jesús había elegido. Y es importante entonces que entendamos ese contexto histórico. Ahora, según el texto de referencia de Mateo 5, del 10 al 12,
¿Cuál es la causa de la persecución? De acuerdo a lo que Jesús dijo. El verso 11 de Mateo 5, volviendo un poco a ese pasaje, dice claramente: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Podemos decir básicamente que ellos eran y somos perseguidos básicamente por no creer en ninguna forma de religión creada por los hombres, sino por creer que hemos sido justificados, reconciliados, perdonados y vuelto a unir a Dios por medio de la obra redentora que Jesucristo llevó en la cruz. Jesús podría haber dicho: bienaventurados los perseguidos a causa de la fe en mí, pero dijo por mi causa, o como lo leímos en la versión Palabra de Dios para Todos, por seguirme. Y así Él se lo había advertido a sus discípulos. En palabras del apóstol Juan, vemos lo siguiente. Ubícate por favor en Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Juan 15, del 18 al 21. Miren lo que el Señor les había dicho a sus discípulos: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Miren el verso 21 de Juan capítulo 15. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Sabemos por los relatos bíblicos que Jesús fue odiado por los religiosos de la época y por los propios judíos, su propio pueblo. Y aquí lo vemos claramente en palabras de Jesús: porque no conocían verdaderamente las señales que Dios, por medio de los profetas, de los escritos que ellos tenían en su poder y que frecuentemente leían en las sinagogas. Ellos leían toda la profecía tocante a la venida del Hijo de Dios. Ellos conocían de primera mano todo el contexto del Antiguo Testamento, pero dice aquí: no conocen verdaderamente al que me envió. Por eso dijo: les harán todo esto por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta? Por eso fue que no él obtuvo ese reconocimiento como el Mesías, el Salvador, incluso como lo compartíamos en el tiempo de la Semana Santa, cuando Jesús vino a los suyos, dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y podemos ver por qué no lo reconocieron como tal. Ellos no tenían una interpretación espiritual de la profecía, sino tan solo la letra. Ahora pensemos en nuestro contexto presente. ¿Cuáles son los tipos de persecución actual? Y que lo fueron también de alguna forma cuando Cristo enseñó. Quiero compartir un breve artículo de la ONG Puertas Abiertas. No sé si has escuchado hablar de este lindo ministerio que se llama Puertas Abiertas. Esa es una organización cristiana humanitaria interdenominacional que fue fundada en el año 1955 y cuyo centro de operaciones, por decirlo así, está ubicado en Harderwijk, Países Bajos, y que apoya a los que son perseguidos por su fe, escúchame bien, en más de 60 países. Puertas Abiertas, esta ONG, dice que el cristianismo sufre opresión y rechazo legal y social. En Puertas Abiertas define la persecución contra los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Hoy voy a hablarles un poco más acerca de la opresión social.
La lista mundial de persecución, como la llaman en esta ONG Puertas Abiertas, define 5 ámbitos distintos para medir la opresión diaria experimentada por los cristianos. Vida o ámbito privado. En la segunda, vida o ámbito familiar. La tercera, vida comunitaria o ámbito social. En cuarto lugar, la vida o el ámbito nacional. Y en quinto y último lugar, la vida o ámbito eclesial. Pensando en la vida o ámbito familiar, quisiera compartir un texto de Mateo, capítulo 10, de los versos 16 al 23. Voy a darte unos segunditos para hablar de esta área o de esta parte de oposición. Mateo 10, del 16 al 23. Jesús les dijo a sus discípulos, y es un texto para nosotros: tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Ese era el contexto de lo que hablé al comienzo, que estaba viviendo el mismo Jesús y desde luego de lo cual él mismo fue objeto. Dice el verso 18: los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos y ante los que no son judíos. Mira el verso 19. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento, Dios les dirá lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. Mira el verso 21. El hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. El papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero al que se mantenga fiel, escúchame bien y subraya, hasta el final será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, dice Jesús, porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en las ciudades de Israel. Y de esto podría hablar por muchos minutos. Ustedes saben muy bien que muchas personas que han profesado otro tipo de religión y religiones que son bastante rígidas, ¿verdad? Como los musulmanes, por ejemplo, ellos no admiten de ninguna forma que abracen otro tipo de doctrina o de creencia. Ellos son automáticamente rechazados del seno de su casa, pierden la distinción dentro de toda la familia, aparte de que son expulsados so pena de muerte incluso en los países musulmanes. Y podríamos hablar de otro tipo de ejemplos, pero ese es el costo y es lo que Jesucristo le advirtió a todos los que le seguirían y abrazaran la fe en Él y en lo que Él vino a hacer. Hablemos de la vida comunitaria o el ámbito social. En los tiempos del Imperio Romano, el cristianismo sufrió grandes persecuciones, donde los creyentes fueron martirizados en la mayoría de los casos, seguramente tú sabes, en el famoso circo romano. Las condenas impuestas a los cristianos particularmente y a todos los que no tuvieran la misma ideología de los romanos, existían 3 penas de muerte o 3 sentencias: la crucifixión, la hoguera y las bestias. ¿Saben a qué me refiero, no? En el circo romano los cristianos eran puestos para que los leones los devoraran. Era un espectáculo para los romanos que aplaudían, pero de por sí era algo aterrador y cruel por demás. La hoguera era algo que ellos también, sobre todo a los cristianos, los exponían. Y dicen muchos de los historiadores que en esas hogueras había emperadores de turno, porque fueron 10 emperadores los que fueron perseguidores, ferozmente perseguidores o fieramente perseguían a los cristianos, por decirlo de una manera mejor. Ellos colocaban a los creyentes en postes donde los ataban
y prendían hogueras, muchos de ellos decían que de a poco, para que fueran consumidos, cruel ese tipo de castigo. Y la crucifixión que todos conocemos, de la cual fue objeto Jesucristo. Uno de los textos, hablando en el Nuevo Testamento, que describe la magnitud del sufrimiento tras la persecución que experimentaron los creyentes, está en la epístola a los Hebreos. Busca por favor en tu Biblia Hebreos capítulo 11, versos 36 al 38. Hebreos 11, del 36 al 38. Ustedes, casi siempre se habla de este pasaje, de este capítulo 11 de Hebreos, para destacar a aquellas personas, hombres y mujeres, que fueron de fe. Es lo que se llama como la galería, ¿no?, de los hombres y mujeres de fe, que no solamente vivieron la fe, sino que murieron por ella, como dice estos versos que voy a citar enseguida. Hebreos 11, del 36 al 38 dice: por la fe unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel, los mataron a pedradas, dice el verso 37, les cortaron por la mitad y los mataron a espada. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el profeta Isaías fue cortado a la mitad? Dice: algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras, por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. Dice el verso 38, el mundo no los merecía, ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Dice la historia de la iglesia que para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados cruelmente y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas en el Imperio Romano. Para un observador ajeno y escéptico era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a ese pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y que la nueva fe tenía en contra, que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más y más. Esa es la parte de ese ámbito. Y ahora quisiera hablar del ámbito eclesial. Por supuesto, el principal ejemplo es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos conocemos por el relato de las Escrituras, todos tenemos claro que Jesucristo no solamente fue injustamente arrestado, sino que fue llevado ante Anás, Caifás y a una asamblea de líderes religiosos llamado el Sanedrín, donde lógicamente no iba a ser juzgado como correspondía, como lo veremos en unos segundos. Pero después de eso, él fue llevado a Pilato ante el gobernador romano y posteriormente a Herodes, y llevado de nuevo de regreso a Pilato, quien finalmente lo sentenció a morir. Los juicios de Jesús constaron de 6 eventos, 3 de ellos en una corte religiosa y 3 ante una corte romana. Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, Caifás, el sumo sacerdote en función, y el Sanedrín. Él fue acusado en estos juicios eclesiásticos de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. Ahora quiero que escuches esto. Los juicios religiosos ante las autoridades judías mostraron el grado en que los líderes judíos odiaban a Jesús, porque ellos desatendieron descuidadamente muchas de sus propias leyes. Y voy a leer 7 cosas a manera de información. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Otra cosa que infringieron los mismos fariseos y los religiosos: cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por una gritería de protestas y desaprobación. Si se daba la pena de muerte, en tercer lugar, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto
en la cruz. Los judíos no tienen autoridad para ejecutar a nadie, sin embargo, se las ingeniaron para ejecutar a Jesús. La número 5. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. La penúltima, se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero Jesús no tuvo ninguno. Y por último, no debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús se le preguntó si él era el Cristo. Estas 7 evidencias nos dejan ver que los mismos fariseos pasaron por encima de las leyes que ellos tanto defendían, pero Jesús en ningún momento abrió su boca y todos sabemos por qué, porque debía cumplir con lo que Dios había establecido y ya le había comunicado a él. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 10 al 12, Pablo le dijo a Timoteo: tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de cómo el Señor me salvó de todo eso. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Todos conocemos que las consecuencias de la persecución no tuvieron éxito. Lejos de amedrentar a los nuevos discípulos, eso los empoderó, los llenó de valor, y aún con la resurrección de Cristo y la posterior visita a sus discípulos, ellos se armaron de valor para seguir llevando a cabo la tarea que Jesús les había encomendado. Ahora, para finalizar, ¿cuál fue la recompensa o cuál es la recompensa para los que son perseguidos? Volviendo a Mateo capítulo 5, el verso 10 dice en la versión NBI: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dice el verso 11 y 12: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Te ha pasado eso? Alégrense y llénense de júbilo, dice en la versión NBI, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Estoy seguro que nosotros no somos perseguidos de ninguna forma. Cuando yo preparé este mensaje, yo decía: la persecución de la que estamos siendo objeto nosotros no es nada frente a lo que sufrieron todos estos mártires de la fe, como lo leí ya en los textos que antecedieron, y por supuesto nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si de ti están diciendo cosas que no corresponden, si te están insultando, si te persiguen levantando contra ti toda clase de calumnias, corrijo eso, discúlpame. Si está levantando toda clase de calumnias, Jesús dice que tú eres bienaventurado, que tú debes estar lleno de dicha y de gozo, porque tienes una gran recompensa en los cielos. Y la recompensa, para que tomes nota, la podemos leer en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Esa recompensa fueron palabras de Jesús dirigidas a los creyentes de Esmirna, la iglesia que estaba en Esmirna. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Y quiero que tomes esas palabras para ti. Si tú de alguna forma livianamente has sido objeto de lo que ya hablé, de persecución, aún dentro de los mismos creyentes, desafortunada y tristemente es así, gózate, llénate de júbilo y alégrate, porque te espera una recompensa. Y la recompensa para la iglesia de Esmirna y para nosotros es esta. Voy a leerlo textualmente. Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba.
van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Y yo digo amén a este texto porque sé que eso está vigente para la iglesia, que somos el cuerpo de creyentes, hombres y mujeres que hoy creemos en Cristo, hombres y mujeres que fueron martirizados, que fueron falsamente acusados, que fueron perseguidos, muertos a espada, como lo leímos en Hebreos, y hoy que están siendo objeto de señalamientos aún por sus propias familias o en el entorno social están siendo descalificados o se les están cerrando oportunidades. Seremos dichosos y tendremos una gran recompensa si perseveramos en la fe. Aquí dice: no te asustes, porque si vas a sufrir, vendrá el momento en que recibirás ese gran galardón, esa corona de vida. Así es de que espero que en este mensaje podamos haber tenido otra óptica de lo que es la persecución, que nosotros realmente no estamos sufriendo absolutamente nada y que nos ha sido llamado por Dios, hemos sido llamados por el Señor a perseverar en la fe, a nunca apostatar de la fe, a mantener nuestras convicciones firmes aún a costa de nuestra propia vida si fuera necesario, porque ya tenemos un grande galardón. Ora conmigo y démosle gracias a papá y pidámosle que nos ayude como le ha ayudado a todos estos hombres que entregaron su vida, que fueron mártires y que fueron de ejemplo seguramente para muchos, de sufrimiento, de paciencia, de perseverancia en la fe, porque sabían que les esperaba el galardón que leí al final. Padre, gracias por este mensaje tan hermoso que ha llenado mi corazón y espero también el de cada persona que está escuchando, de verdadero gozo, de júbilo, de verdadera esperanza y dicha. Señor, perdónanos porque a veces pensamos que sufrimos, porque se habla mal de nosotros, porque se nos vitupera, porque se dice toda clase de cosas que no son ciertas. Pero gracias porque tú nos llamas bienaventurados, porque tú nos llamas dichosos, porque tú nos dices, Señor, que cuando por tu causa nos insulten, nos persigan o nos calumnien, delante de ti somos gozosos, somos dichosos y somos bienaventurados. Ayúdanos para que cuando eso pase realmente el gozo esté en nuestro corazón, permanezca en nuestro corazón, esperando la gloriosa recompensa que viene de tu misma mano en el reino eterno de los cielos. Gracias, Señor Dios, gracias porque tú fuiste el varón de dolores que sufrió como nadie más pudo sufrir en esta tierra y lo soportaste por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, y que si padecemos por la causa de Cristo, levantemos nuestros brazos y digamos: es para tu honra y tu gloria, amado Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, comparte este mensaje, por favor. Si no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete. Aquí está la campanita, suscríbete para que recibas las notificaciones. Y no te olvides que este canal ha sido abierto precisamente para poder proclamar estas verdades de la verdad de nuestro Señor. Recuerda que aquí también dejamos las direcciones de nuestras redes sociales de Instagram y Facebook para que también accedas a ellas y puedas utilizarlo, o mejor, puedas ver el contenido que allí usamos con mi esposa para que juntos crezcamos en la fe que es en Cristo Jesús. Deseamos con mi esposa que tengas una muy bendecida semana. Nos vemos en 8 días para seguir aprendiendo de este precioso sermón del monte. Espero que el Señor continúe guardando tu corazón y tus pensamientos en la persona de Cristo. Disfruta de este día con tu familia y hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.